1982 no fue una guerra, no fue una guerra, no fue una guerra. En 1982 se libró una batalla, la guerra continúa. Las guerras se terminan cuando hay un vencedor y un vencido, y acá no se rinde nadie. No fue una guerra, guerra a las pelotas. Aniquilado del territorio nacional, no va a quedar un puto Kelper a miles de kilómetros de distancia de nuestras Islas Malvinas. Por las dudas que le quede alguna duda de cuál es su destino cuando volvamos a pisar nuestras islas. Todo será confiscado para pagar la usurpación. Serán echados a patadas como ratas, como invasores, como ladrones, que es lo que son. El imperialismo colonial tiene 3 jefes en el mundo: Inglaterra, Estados Unidos e Israel. Este es el tridente del mal internacionalmente. Estos 3 países, estos 3 estados nacionales, son colonialistas y son imperialistas y ejecutan un eje occidental capitalista a partir del poder de la OTAN. Y en ese eje, por más que existan divisiones hoy entre Estados Unidos y la OTAN en términos económicos y de políticas con respecto a la guerra de Ucrania, nadie saca los pies del plato, son una integridad. Inglaterra salió de la Comunidad Europea, Estados Unidos se separa de la OTAN en términos de Ucrania, Israel es el portaaviones de Estados Unidos y de Inglaterra en Medio Oriente, pero básicamente todos los miembros de la OTAN en su mayoría son estados monárquicos. Estados monárquicos. Inglaterra es el padre de todos los males occidentales, la puta monarquía asesina, criminal, violadora, saqueadora, pirata. Es la madre de todo esto. Por eso la Matrix debe ser destruida. Y la Matrix es la monarquía británica. Estados Unidos fue elegido como socio de su madre, Inglaterra, en América, para constituir lo que finalmente sería una sociedad imperial colonial a nivel global. Y el Estado de Israel, post Segunda Guerra Mundial, se transforma en el portaaviones en Medio Oriente, desde el punto de vista práctico de este capitalismo occidental imperial, que va a ser colonizador de Palestina. Por eso, no se olviden nunca, fuera Inglaterra de Malvinas, fuera Israel de Palestina. Si no nos planteamos recuperar el Estado argentino, nunca vamos a recuperar Malvinas, porque estamos mucho peor que en 1982. En el 82 teníamos que recuperar el control territorial de las islas secuestradas y hoy tenemos que recuperar la casa de gobierno. Porque en Malvinas hay un pirata, ladrón, hijo de puta, gobernador de nuestras islas. Pero mucho peor que eso, que ya lo sabemos desde tiempos inmemoriales, es que en nuestra casa de gobierno, en la Casa Rosada, hay un pirata, invasor, anglófilo, que dice que es nuestro presidente. 1982 no fue una guerra, 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 no fue una guerra. En 1982 se libró una batalla, la guerra continúa. Estamos en guerra con el Reino Unido de Gran Bretaña, estamos en guerra con Inglaterra, estamos en guerra con la OTAN, estamos en guerra con todos los que mantienen secuestradas nuestras islas y han ocupado el gobierno de la patria. Las guerras se terminan cuando hay un vencedor y un vencido, y acá no se rinde nadie. Fue una batalla militar en la reconquista de nuestro territorio. No fue una guerra porque no tuvo final, porque seguimos combatiendo en términos de la diplomacia y en el terreno que haga falta, en el momento que se dé y la oportunidad que se nos brinde. No fue una guerra, guerra a las pelotas. Fue una batalla. El costo de la batalla perdida es el costo que paga el perdedor. ¿Qué costo paga un perdedor en una batalla militar? Uno, el territorial, pagás el costo del dominio del territorio. Tuvimos que volver a desplazarnos del control territorial de nuestras islas. Pagamos el costo territorial. Pagamos el costo económico de la batalla perdida. Y pagamos el costo político. Los 3 costos del derrotado. En lo territorial, hoy pagamos con un gobierno de ocupación nacional. No solo volvimos a perder el control de nuestras islas, sino que hemos perdido el control del gobierno nacional. En el costo económico, desde el 83,
después de la batalla, el retorno a la democracia, la OTAN y el mundo anglófilo capitalista occidental decidieron que la Argentina debía morir. Y se puso en marcha la destrucción económica de la patria de los argentinos. Y en lo político, la vuelta de una fantochada de democracia republicana, instrumento de saqueo de la patria para la destrucción económica y el control territorial. Perdimos la batalla del 82 y pagamos con territorio, economía y política. En 1982, el colonialismo anglófilo decide destruir a la Argentina. Y en 1983 se inician las acciones de destrucción de la Argentina, que se había atrevido a desafiar el poder del capitalismo anglófilo occidental y a la mismísima OTAN. La Argentina, invadida por basura masónica desde los tiempos de la colonia española, se había atrevido a desafiar al nido de víboras donde se reproduce la mierda masónica, que es Londres y que es Inglaterra. Esos militantes satánicos, militantes de Lucifer, organizados en la monarquía saqueadora y pirata, en el 82 estuvieron a días de ser derrotados en la batalla de Malvinas, a pesar de todas las autocríticas que podamos hacer. Pero Jeremy Moore describe claramente cuál fue la situación de la flota y a cuántos días de pegarse la vuelta derrotados estuvieron, a pesar de todo lo mal que pudimos haber hecho. Pero en el 83 se inicia una falsa democracia, bien republicana, con un socialdemócrata como Alfonsín hablándote todo el puto día de la República, para destruir la Argentina, sus fuerzas armadas, sus universidades, sus instituciones intermedias, su industria. Había que destruir todo. E iniciaron el camino de destrucción. Un camino que nunca dejaron de intentarlo. Pero el 82 marcó para ellos un antes y un después que no se podían permitir que volviera a suceder. Y por eso deciden que la Argentina debe desaparecer, igual que Yugoslavia o el intento de la desaparición de Palestina. Somos un Estado condenado a la desaparición y en eso están, trabajando para que pase. Y acá estamos, para vencerlos una vez más. El mecanismo de destrucción, la democracia republicana. Más simple que esto, imposible. La vuelta a la democracia republicana del 83 implicó y sintetizó el mecanismo por el cual la República, que es un nido de corrupción, un mecanismo corrupto y corrompedor, permitió a la anglofilia masónica criminal del occidente capitalista corromper diputados, gobernadores, presidentes, vicepresidentes, concejales, intendentes. La corrupción ganó la administración del Estado. Les fue absolutamente fácil, porque después de la derrota de la batalla de Malvinas, la vuelta a una democracia condicionada por deuda, la sensación de un pueblo que hasta ese momento había sido orgulloso y casi soberbio, la caída en desgracia, la sensación de derrota, permitió que esa incipiente democracia republicana alfonsinista permitiera, desde los pollos de Mazorín hasta hoy, la destrucción absoluta de la moralidad de la clase política. La democracia republicana, el republicanismo, fue la metodología post-Malvinas para hacer pedazos una Argentina orgullosa basada en el trabajo y la producción, que siempre les molestó e intentaron una y otra vez con los golpes de Estado en el siglo XX destruir la Argentina productiva. Construíamos de día y ellos destruían de noche, interrumpiendo los procesos democráticos, destruyendo la continuidad histórica del aparato productivo, haciéndonos volver a empezar una y otra vez, y aún así la Argentina crecía. No se desarrollaba, pero crecía, tenía impulsos, vientos de cola, no podían destruirla. Hasta que en el 82 dijeron, hay que destruirla del todo. Ya no es una cuestión de ver si ponemos un presidente de facto torturador, asesino, secuestramos, matamos 30.000 personas, robamos sus bebés, les robamos su patrimonio, los asesinamos y lo tiramos al río. Con eso no alcanza. Tiene que ser algo peor que un genocidio. La destrucción absoluta de la voluntad. Entonces llegamos a destruir el concepto de ahorro y trabajo. Los argentinos tenían que salir del concepto de que uno
puede ser rico solo si trabaja. Y que no hay que basar el desarrollo en el crédito, sino en el ahorro. Este era el principal objetivo del 83 en adelante. Destruir la cultura del trabajo. Destruir la idea de ahorro y reemplazarla por crédito. Cosa que se había iniciado con Martínez de Hoz en la salvaje y criminal dictadura del proceso de reorganización nacional. Objetivo, destruir la cultura del ahorro y del trabajo. La decisión de llevarnos a la quiebra, que fue la decisión estratégica post-Malvinas, estamos hablando de Malvinas, hoy 2 de abril, estamos hablando de Malvinas. No vamos a recuperar nuestras islas, no vamos a honrar nuestros héroes, no vamos a poder homenajear mirando a los ojos a nuestros veteranos, si no entendemos dónde está el conflicto. El conflicto es que la Argentina debe ser antiimperialista y anticolonialista, que la Argentina no debe ser capitalista occidental, que la Argentina debe volver a ser tercera posición, que la Argentina debe volver a producir, que la Argentina debe volver a exportar, que la Argentina debe volver a educar, que la Argentina debe volver a tener fuerzas armadas poderosas, independientes del colonialismo y del imperialismo anglófilo, que debemos ser BRICS, que debemos tener alianzas internacionales, comerciales, políticas y militares. Solo así vamos a recuperar Malvinas, con un pueblo patriota y nacionalista, porque ellos esperan que la generación de Malvinas, los veteranos, vayan muriendo biológicamente. Ellos se han puesto una etapa final de destrucción de la Argentina, que es la destrucción del símbolo Malvinas, a partir de la ausencia física de quienes combatieron, que ya van teniendo edades avanzadas en el terreno profesional. Muchos de los que estuvieron son hombres de más de 80 años, entre 75 y 80 años para arriba. Y aquellos que fueron soldados ya están en los 60 y de ahí para arriba. Entonces, la basura británica espera que Malvinas simplemente se vaya desvaneciendo, mientras insertan en la comunicación masiva analógica discursos de autodeterminación helpers, a los cuales aprovechamos la oportunidad para decirles, mientras nos miran, que los vamos a hacer mierda uno por uno, hijos, nietos, sobrinos, parientes, que los vamos a helpers, a los cuales aprovechamos la oportunidad para decirles, mientras nos miran, que los vamos a los cuales aprovechamos discursos de autodeterminación de la basura kelpers, a los cuales aprovechamos la oportunidad para decirles, mientras nos miran, que los vamos a hacer mierda del territorio nacional, no va a quedar un puter a miles de kilómetros de distancia de nuestras Islas Malvinas. Por las dudas que le quede alguna duda de cuál es su destino cuando volvamos a pisar nuestras islas. Todo será confiscado para pagar la usurpación. Han echado a patadas como ratas, como invasores, como ladrones, que es lo que son. La decisión fue llevarnos a la quiebra. Y no podían llevarnos a la quiebra material si primero no nos quebraban en lo moral. Entonces se inició la destrucción sistemática de la cultura de los argentinos, enseñándole a los argentinos con aquel mensaje de la plata dulce, ¿te acordás? El DM2, el apostar al dólar, la especulación, ¿cuánto está el dólar? ¿Cómo hoy seguimos en la misma timba, de la misma bicicleta, del mismo fracaso cultural que hace que el argentino quiera ganar dinero con dinero y sin trabajar? Eso es el capitalismo, la destrucción de la dignidad del ser humano. La decisión fue llevarnos a la quiebra. Esa quiebra primero fue moral y después económica, endeudarnos, que la Argentina no produzca, que se endeude. Un país que se endeuda no crece, no se desarrolla, es embargado, confiscado una y otra vez, defolteado, aniquilado, imposibilitado, lisiado para no poder salir de la trampa de un laberinto que te lleva a la desaparición como Yugoslavia o Palestina. Un Estado-nación, para aquellos que no lo entienden, vamos a ir a definiciones enciclopédicas para dejar de alimentar burros e idiotas. Un Estado-nación, que se supone que es lo que somos como organización republicana, es la forma de organización política donde un Estado, que es el Estado, entidad política con gobierno, territorio y población. Esto porque hay muchos pendejos que para entender las definiciones se las ponemos en placa roja. Coincide con una nación, el Estado,
que es una comunidad de personas con una identidad compartida. Primero destruyeron la nación. Dejamos de tener una identidad compartida. Dejamos de ser respetuosos de nuestros hábitos y costumbres y de nuestra cultura identitaria y empezamos a tener fragmentaciones de imbéciles monotributistas, de monoambiente, monopelotudos, que no tienen identidad compartida con los que somos patriotas. Son turistas en territorio argentino, aunque la madre los haya malparido dentro de nuestro territorio como Estado. Entonces, ni siquiera somos un Estado-nación ya. Ustedes saben que yo soy confederado, pero ni siquiera somos un Estado-nación, porque ya no tenemos la identidad compartida. Lo único que tenemos es un Estado al cual ellos se han comprometido en destruir y lo dicen pública y pornográficamente. O sea, nación ya no somos y Estado lo están destruyendo. ¿Se entiende para qué sirve la República? Imperio. Así vamos definiendo. Miren qué didáctico es un 2 de abril. Una unidad política formada por varios territorios y pueblos, típicamente establecida a través de la conquista. Conquista. Y marcada por un centro dominante y periferias subordinadas. Colonialismo, imperialismo. Esto es lo que siempre fueron y siguen siendo. Esta mierda. Esta basura colonial, imperial, saqueadora, violadora, asesina y criminal. Nosotros ya no somos un Estado-nación satélite de un imperio, sino que ahora el imperio ha decidido aniquilar el Estado-nación que ellos mismos construyeron después de la batalla de Caseros con la derrota confederal. Ahora ya nos quieren muertos, ni siquiera como un Estado-nación parte del imperio dominante. Estado multinacional, donde no domina ningún grupo étnico o cultural. Un Estado de este tipo también puede considerarse un Estado multicultural, dependiendo de los grados de asimilación cultural de varios grupos. El Estado pluricultural de Bolivia. Ciudad-Estado es como el Estado-nación, pero más pequeño, para hacerlo más rápido. Confederación, nosotros. Una liga de estados soberanos, nuestras provincias, que puede o no incluir estados-nación, como la Confederación Europea. La Unión Europea es una confederación. Son estados-nación agrupados de manera confederada. O los Estados Unidos de Norteamérica. La confederación es una liga de estados soberanos y nosotros éramos una confederación. Hasta la batalla de Caseros. Éramos un Estado confederado. Dice la Constitución en el preámbulo que esta Constitución se basa en los pactos preexistentes. ¿Quiénes son los preexistentes? Los estados provinciales, la Confederación. ¿A dónde debemos volver para recuperar Malvinas? A un Estado confederado, a una liga de estados soberanos. Malvinas hoy forma parte de un Estado confederado que es Tierra del Fuego e Isla del Atlántico Sur. Así debe ser. Hacia ahí debemos ir. Hacia un Estado de confederación. ¿Se va entendiendo la diferencia profunda y la mentira de un Estado-nación en desaparición con orden republicano, que jamás en la vida, porque forman parte de un imperio, van a recuperar absolutamente nada? Porque la orden del imperio hoy es aniquilar el Estado-nación argentino. Dividirnos y partirnos, como dijo la basura inmunda del rabino Berman. La tierra prometida esta es la tierra prometida de Güemes, de Rosa, de San Martín, del Chacho, de Facundo, de Perón. Tierra prometida de la PI. Por eso, vos no podés creer que hoy la clase política que responde al imperialismo, y ese imperialismo está basado en esto, puedan hoy hablar seriamente de la recuperación de nuestra soberanía. Si le rinden pleitesía al Estado monárquico, pirata, ladrón, asesino, criminal y genocida y violador de Inglaterra, de Estados Unidos, o del Israel moderno, del Estado moderno de Israel, todos miembros de la Alianza Capitalista Occidental, con una fuerza militar llamada OTAN, que son quienes tienen invadidas nuestras islas,
Estos socios son nuestros enemigos. ¿Cómo podés creer que si no le devuelven a la monarquía española, que es miembro de la OTAN, no le devuelven Gibraltar los piratas ingleses, siendo una colonia de ultramar miserable, que es como nos consideran, alguien te va a devolver las Malvinas? Por eso, si no sabemos qué somos, no podemos combatir contra el enemigo que nos mantiene secuestrados. Nosotros debemos volver a ser confederación. Un 2 de abril estamos analizando profundamente por qué no recuperamos Malvinas. No recuperamos Malvinas porque desde el 82 para acá, la democracia republicana trabajó para el imperialismo y el colonialismo. Relaciones carnales, 1 a 1, cabalo, menemismo a ultranza, situaciones que se repiten con la llegada de Macri, de esta basura imperial, que como nunca han venido decididos a terminar la obra de destrucción de la patria de los argentinos. Y del otro lado un montón de argentinos que solo son argentinos porque fueron malparidos en nuestro territorio, tienen un documento que votan. Y no votan para recuperar Malvinas, les importa una mierda la patria. Se cagan en los excombatientes, les importa una mierda el honor de nuestros caídos. Son anglófilos y venderían a la madre por un viaje a Disney. Batalla de Caseros fue el fin de la Confederación, el 3 de febrero de 1852. Después vino la mierda de la Constitución mitrista de 1853, una basura, y todo lo que representa el escenario del desastre de la Argentina después de la caída del restaurador Juan Manuel de Rosas. El fin de que la Confederación fue el inicio de la dependencia del republicanismo constitucional liberal, de la copia de la mierda de la Constitución yanqui masónica, y la Argentina de la decadencia, que tuvo momentos de esplendor y recuperación. Por ejemplo, la Revolución del Parque, de Alem Hipólito Yrigoyen. La llegada de Yrigoyen al gobierno en 1816. La transformación del tercer movimiento histórico hacia Perón el 17 de octubre. Todo eso interrumpió el armado colonial de una Argentina sometida al imperio a través de la invasión masónica que sufrimos desde el origen de los tiempos, en que colaboraban para que nos alejáramos de la monarquía española para terminar llevándonos a ser una colonia británica. La batalla de Malvinas fue el fin del Estado-Nación. Decidieron que había que aniquilar lo que ellos mismos habían armado con la República y están en ejecución. El 3 de febrero de 1852 y el 2 de abril de 1982 son las fechas emblemáticas en que decidieron primero matar la Confederación y después matar el Estado-Nación. Degradarnos ya a la desaparición, que es en lo que están. El Estado-Nación, una vez que se formó, generó economía. Y la Argentina tenía tal nivel de riqueza que a pesar de ser una exportadora primaria colonial, creció. La fortaleza económica generó orgullo y pertenencia. Y ese orgullo y pertenencia derivó en generar un sentir nacional. Y ese sentir nacional derivó en identidad de patria. Y entonces los mismos que habían destrozado la Confederación para imponer el modelo republicano anglófilo masón, concentrado y para la élite, no pudieron evitar el despertar popular que generó la distribución de la riqueza, que generó fortaleza económica, generó sentir nacional e identidad de patria. Y por eso el siglo XX fue una montaña rusa entre proyecto nacional e invasor. Entre Perón y el bombardeo a la plaza del 55 del criminal de Isaac Rojas. La llegada de Lanusse, de Onganía, el propio Farrell el 6 de septiembre de 1930, Videla, Galtieri, Viñones. La Argentina en el siglo XX transitó en ese permanente subir y bajar de confrontación entre pueblo y patria e invasor colonial. Inmediatamente, la patria fue combatida por la masonería anglófila intestina, que elige a Estados Unidos como socio imperial en América. La basura inmunda de Churchill, ese cerza de pus, dijo alguna vez que a la Argentina había que destruirla o estaba destinada a conducir los destinos siendo potencia mundial.
Y entonces dijo, después de la Segunda Guerra Mundial, esto va a estar entre Estados Unidos, Canadá y la Argentina. Decidieron que fuera Estados Unidos, su hijo masónico. La Argentina estaba llena de patriotas, éramos peligrosos. Y entonces deciden desde adentro destruir. Y la masonería, instrumento cultural y de dominación anglófilo, hace su tarea en la Argentina. Y empieza a construirse la dependencia y la autodestrucción como metodología a partir de los enfrentamientos fratricidas, fomentar las divisiones internas, el odio entre argentinos y la destrucción permanente y sistemática de los proyectos sustentables, económicos, tecnológicos y de desarrollo que la Argentina pudiera poner en marcha. Por eso derrocaron a Perón y a Frondizi. Daba igual. Cualquiera que planteara desarrollo sustentable debía ser eliminado. La destrucción de la economía. A partir del 82 deciden que la Argentina tenía que ser destruida económicamente para poder ser destruida políticamente. No sé, diré si no tengo ya más. Bueno, deme por favor pantalla. Acabaste de visualizar la editorial de Santiago Cunio por el 2 de abril, donde mediante diapositivas te explica la situación actual de la Argentina. Si te gustó, dale me gusta, seguinos, activa las notificaciones y deja tu opinión en la caja de comentarios.